La razón por la cual Juan escribe el Evangelio es que podamos creer y la gente pueda creer, cualquier persona en el mundo pueda llegar a creer que Jesús es el Hijo de Dios y que, cierto, creyendo en Él, que es la única condición, podamos tener vida, ¿cierto? Esa es la finalidad con la cual Juan escribe su Evangelio. Y los milagros y las señales que Juan escribe son muy puntuales y tienen esa finalidad. Cada milagro tiene la finalidad de poder compartirnos un poco más de Jesús. Juan mismo dijo que si todas las cosas y señales que Jesús hizo se escribieran, no entrarían en un libro, no entrarían en ninguna enciclopedia. ¿Ha visto esas enciclopedias gigantes que uno tiene siempre a veces en la casa, la Larousse y otras enciclopedias grandes de hartos tomos? No cabría en alguna enciclopedia las cosas que Jesús hizo, considerando un día de 12 horas activas. Sin duda alguna Jesús hizo muchas más cosas de las que están registradas, pero las que Juan registra tienen la finalidad de mostrarnos que Él es el Hijo de Dios. Ese es el tema central. Entonces, cada una de las cosas que nos ha compartido Juan lo ha compartido para mostrarnos un poco más de Jesús y para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, en este capítulo 11, Jesús nos va a mostrar su poder sobre la muerte, y nos va a mostrar ese yo soy, ¿no? Ese otro yo soy. Es la resurrección y la vida que vimos nosotros que Jesús dijo la semana pasada a propósito de la muerte de Lázaro. Entonces vimos que Jesús estaba muy lejos de la aldea de Betania, ¿cierto? Estaba a muchos kilómetros de ahí. Estaba a 2 días de viaje y mandaron a buscar a Jesús porque Lázaro, que era amigo de Jesús y a la vez familia, hermano de Marta y María, estaba enfermo. Jesús, de una manera consciente y a propósito, se demoró 2 días más y luego entonces viajó con sus discípulos a este lugar. Y allí nosotros entonces vimos que en realidad los planes de Dios son dentro de su tiempo. O sea, Él tiene sus propios tiempos para hacer las cosas. Dios no hace las cosas ni apurados ni lentos, las hace en su tiempo justo. Somos nosotros los que nos retrasamos a veces y otras veces nos adelantamos. Por eso necesitamos depender cada día del Espíritu Santo para que nos dirija dónde estar, dónde ir, dónde poner el pie hoy, ¿cierto? 1 metro más allá o 1 metro más acá. Entonces, lo interesante y lo importante es que nosotros vayamos con el Señor, no adelante, para que no hagamos nuestra voluntad, y no atrás, tampoco quedándonos como atrás de su voluntad también, y quedándonos como fuera de lo que Él también quiere hacer. Entonces, Jesús sabe lo que Dios va a hacer. Él es Dios. Jesús sabe lo que el Padre va a hacer. Jesús sabe que Lázaro va a resucitar. Entonces, Él no tiene problemas en demorarse lo que sea necesario para que Dios sea glorificado. Y otra cosa interesante que vimos es que Jesús dijo que no es primera vez que lo menciona, que una enfermedad es para la gloria de Dios, ¿sí? O sea, a veces las cosas que nosotros vemos como tan negativas, como tan adversas para nosotros, Dios las quiere usar para su gloria, de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces, Jesús creo que es el mejor ejemplo que podemos nosotros encontrar para cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana, que es haciendo la voluntad de nuestro Padre, fluyendo en Cristo, en nuestro Padre Celestial. Entonces vimos que finalmente Jesús llegó a la aldea, llegó a Betania. Marta le sale a encontrar, ¿cierto? Le recrimina por qué no llegó antes, porque obviamente ya Lázaro había muerto bajo la concepción humana, pero Jesús le dice que va a resucitar. Marta cree firmemente en la resurrección postrera, pero lo que Jesús le estaba diciendo era que en realidad Él quería hacer también algo en este momento, en ese tiempo, que quería resucitar a su hermano. Entonces, Marta obviamente, Jesús sigue adelante con su viaje, y en el verso 28 lo vemos ya entrando al velorio, podríamos decir, o no al velorio, al funeral en realidad, ya, porque ya había muerto a Lázaro. Y mira lo que pasa en el verso 28 al 32. Habiendo dicho esto, dice el verso 28,
Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Interesante, ¿no? El 33, vamos a leer hasta el 34. Dice: y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella, llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Verso 35, Jesús lloró. Entonces, Jesús está llegando al funeral de Lázaro. O sea, el luto que se guardaba era muy largo en la cultura judía. Se acostumbraba también a contratar personas profesionales que venían a llorar. Era así. Es extraño para nosotros eso, pero imagínate, eran personas contratadas para llorar en un funeral. Y entonces, este grupo de personas estaba con María ahí en casa, y cuando María sale, porque por secreto en el oído Marta le dijo: hey, Jesús te busca allá. Entonces María sale corriendo, y todos los que fueron contratados para llorar pensaron que había ido a llorar a la tumba, entonces salieron todos con ella, ¿sí? Interesante las culturas, como son el tema de los funerales y todo ese tipo de ceremonias y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando María se encuentra con Jesús, le hizo el mismo reproche que su hermana Marta, ¿cierto? Si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. La diferencia es que María se arrojó a sus pies. Otra vez, siempre María arrojándose a los pies de Jesús. Pareciera ser que es el lugar favorito de María, y ojalá sea tu lugar favorito también. Es mi lugar favorito. Yo creo que los pies de Jesús y el costado de Jesús o el pecho de Jesús son mis lugares favoritos. Uno, para adorarle y para disfrutar de su presencia. El otro, para sentirme amado. Entonces, María disfrutó de sus pies, de su presencia. Disfrutó de ella. Y es interesante eso. Disfrutó de Jesús. María, siempre disfrutando de Jesús. Pero le hace este reproche. Aunque en esa frase vemos fe en María. Porque ella dice: si hubieras estado aquí, tú hubieras podido hacer algo, ¿sí? Eso es fe también, porque en el fondo estaba confiando en lo que Jesús podía hacer estando presente. Y aquí hay un tema tremendamente interesante, porque Jesús se hizo hombre, y el ser hombre le daba limitaciones en cuanto a dónde estar. O sea, él quisiera haber estado en 2 o 3 lugares a la vez, pero él no se desdobló porque él vino a ser hombre. ¿Se entiende? 100% hombre. Entonces dijo: yo no voy a estar en varias partes a la vez, me voy a someter a este cuerpo de hombre, voy a vivir como hombre. Jesús no fue un espíritu, como dicen los gnósticos. El gnosticismo te dice que Jesús fue un fantasma que caminaba y no dejaba huella en la arena. Ellos te dicen: imposible que un hombre tan bueno haya sido como Jesús, alguien tan bueno, si no tiene que haber sido un espíritu. La Biblia nos deja súper claro que Jesús fue un hombre con cuerpo humano, y ese cuerpo le impidió estar en varios lugares a la vez. Por eso se requería que él estuviera presente en algunas partes. Por eso la fe de María y Marta es fe real, porque ellas pensaron que si Jesús estaba ahí podía hacer algo, ¿ves? Ahora el punto, interesante familia, que en los tiempos que hoy vivimos no hay ya limitaciones. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 16:7 lo siguiente: les conviene que yo me vaya. ¿Cómo va a ser conveniente que Jesús se vaya? ¿Cierto? Uno puede pensar, pero ¿cómo va a convenir que este hombre que tenemos enfrente, que nos hace, que nos enseña, que sana, que nos
da sus lecciones, que nos lleva al Padre y todo eso, ¿cómo es posible que se vaya? ¿Cómo va a ser que mejor que se vaya? Pero ¿por qué fue mejor que se fuera? El verso 7 de Juan 16 dice, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Entonces, eso es interesante, porque ahora no hay limitaciones para la presencia de Dios. La limitación de la presencia de Dios hoy no existe, porque está el Espíritu Santo en todo lugar, en todas partes, y convenciendo de pecado, de justicia y de juicio en Chile, en China, en África, en las tribus de la India, en las Amazonas, en Villa Las Estrellas, no sé, en la Antártica, en el Polo Norte, en todas partes. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y su presencia está en todo lugar. Ya no hay limitaciones. ¿Por qué? Porque Jesús dijo eso. Y Jesús en Juan 16, también dijo lo siguiente: yo rogaré al Padre y Él les dará, y esta frase es muy importante, otro consolador, dice Juan 14:16, para que esté con ustedes para siempre. Cuando dice otro consolador, esa palabra otro, póngale atención, porque en griego significa uno igual en importancia, no menor. Creo que uno de los grandes errores que nosotros tenemos como cristianos y al ver a Dios es minimizar alguna de las personas de la Trinidad. Le atribuimos más importancia a una persona de la Trinidad que a otra. Pero el Espíritu Santo tiene la misma importancia que Padre y la misma importancia que el Hijo. Son roles distintos, estamos de acuerdo. Pero el Espíritu Santo es como si Jesús mismo estuviera presente entre nosotros aquí. Por lo tanto, Jesús está entre nosotros aquí. Y Jesús está en mi vida. Jesús está en mi corazón. Su presencia, Él, su persona está en la persona del Espíritu Santo. Entonces ya no hay limitantes. Entonces, para que Dios haga algo, ya no tengo que estar presente, porque puedo orar al Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo orar por alguien que está en la China y que esa persona pueda llegar a ser tocada por el Espíritu Santo. Ya no tenemos que viajar, ir a tocarlo con nuestras manos, no, porque ahora tenemos otro consolador. Convenía que Jesús se fuera, porque cuando Jesús se fuera, vendría el Espíritu Santo a obrar este mundo. ¿Me entiendes? Porque estas limitantes eran las que tenía Jesús. Las limitantes que tenía Jesús en el cuerpo humano era: no puedo estar en dos lugares a la vez. Su poder ilimitado, ¿cierto? Completamente, era Dios, pero en un cuerpo que sí tenía limitaciones. Filipenses 2 dijo que Jesús vino y tomó forma de siervo, no solo de hombre, sino de siervo. ¿Ok? Porque podría haber venido como hombre, pero como un hombre importante, ¿cierto? Haberse puesto la estampa de emperador. Podría haber venido como un hombre, pero como un hombre importante, pero no vino como un hombre importante, vino como un siervo. Vino como un esclavo. Y vino a dar su vida, a morir como un ladrón, a morir como un malhechor, a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. A eso vino. Entonces, su cuerpo obviamente presentaba limitaciones en cuanto a dónde estar. Su poder no, pero se fue y ahora está el Espíritu Santo. Entonces ahora no hay limitaciones. Jesús le dijo a los discípulos: mayores cosas que estas harán. Mi pregunta es: ¿hay algo mayor que levantar a un muerto de la tumba? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo mayores cosas que estas harán? Si yo creo que no hay cosa mayor que levantar a un muerto. Hay algo que Jesús hay algo que Jesús no pudo hacer, que es llegar con el Evangelio a todo el mundo. Nosotros sí. Hoy está el Espíritu Santo y Dios lo puede hacer, usando a través del Espíritu Santo a personas como nosotros, comunes y corrientes, para llegar hasta lo último de la tierra, ¿ya? Entre otras cosas. Pero importante,
ya no hay limitaciones. El Espíritu Santo está en todo lugar. Entonces María, al igual que Marta, le dicen a Jesús, si tú hubieras estado aquí, podrías haber hecho algo. Pero ahora que llegó, nunca es tarde para hacer algo mejor que lo que uno tenía pensado. Cuando Dios se demora en hacer algo es porque Dios va a hacer algo mejor de lo que yo tenía pensado. Y eso es súper importante. A veces pienso muchos años por qué Dios no bendijo el ministerio en Temuco. Dios sabía y Dios lo hace en su tiempo perfecto, de una manera ideal y perfecta. Y lo mismo va a ocurrir acá. Por eso no tenemos que desmayar, ni tenemos que mirar números, porque Dios no mira eso. Simplemente estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y Él en su tiempo, cuando Él llegue y haga lo que tenga que hacer, va a ser algo mejor de lo que nosotros esperábamos que iba a pasar. Eso es lo importante. Entonces, Jesús corporalmente no estuvo presente cuando Lázaro murió, pero ahora viene y ahora sí puede hacer algo. ¿Y qué hizo en la tumba? ¿Qué hizo cuando llegó? Se dirigió entonces, lo primero que hizo fue dirigirse a la tumba y nos dice allí que vino toda la gente con él llorando también y Jesús se conmovió profundamente en espíritu, es el verso 33, y luego lloró en el verso 35. El versículo más cortito de la Biblia, ¿no? Jesús lloró. El verso más corto para describir el sentir más grande que pudo tener Jesús. Compasión por el sufrimiento. O sea, Él amaba a Marta, Él amaba a María, amaba a Lázaro. Pero no es posible que su llanto haya sido por Lázaro porque Él sabía que iba a resucitar. El llanto de Él no podía ser por una persona que Él iba a resucitar. Entonces podemos sacar por conclusión que probablemente su llanto haya sido al ver el sufrimiento que provoca en la familia la pérdida de un ser querido. Al ver cómo cómo María, ellos estaban sufriendo, estaban llorando por su hermano que había partido. Entonces Jesús vio el dolor y eso se llama, ¿no? Como más allá de simpatía, Él tuvo empatía con la gente. Y Él vio el dolor de las personas y llora por ver el dolor de la familia al perder un ser querido. Yo tuve la tristeza de perder a mis dos padres y bastante jóvenes junto a mi hermana. Mi padre partió teniendo 56 años de edad y en condiciones no muy buenas. Su partida tuvo algunas cosas que no fueron muy, podríamos decir, dentro de lo que uno podría esperar como normal, porque no sé si cabe el concepto normal de alguna manera, o lo esperable. Mi madre, de 67 años, también joven, y también en circunstancias difíciles. Y cuando uno, ¿te ha pasado que cuando alguien pasa una situación tú dices, no logro entenderlo? Porque uno no lo ha pasado en realidad, ¿cierto? Es difícil lograr consolar a alguien en una situación que uno no ha pasado. Por eso es necesario que también nos pasen cosas. Porque así es como Jesús nos enseña a que también, como nosotros hemos recibido la consolación de Él en esos momentos, podemos también dar esa misma consolación de Él a otras personas que también estén pasando por una situación similar a la nuestra. Entonces yo puedo entender hoy, solo a través de esa experiencia, el Señor me enseñó y me consoló y me animó, junto con Mabel, nos animó. Pude ver su consuelo y su paz en momentos difíciles, cuando tú te cuestionas todo, cuando tú dices, ¿por qué se fueron tan jóvenes? Y uno empieza a cuestionarse las cosas. Yo me acuerdo haberlo dicho, ¿por qué tan jóvenes? Mi padre no vio nada, no nos vio ni casados a nosotros, nada de esas cosas. Entonces dije, podría haberse esperado a eso el Señor, decía yo, ¿cierto? Tantas cosas. Fue un dolor fuerte, pero también fuerte fue el consuelo de Cristo. Entonces, al leer estos pasajes me recuerda a esas cosas porque Jesús
es alguien que se conmueve cuando nosotros sufrimos. No es algo que Jesús le dé lo mismo que el hombre sufra. Y el hombre está sufriendo por la causa mayor, es porque se ha alejado de Dios. Entonces, el sufrimiento primario que Jesús vino a quitar es el sufrimiento que nos entrega el pecado de vivir una vida alejada de Dios, sin gozo, sin propósito y sin nada de esas cosas. Él tuvo compasión de nosotros al venir a morir por nosotros. O sea, ¿por qué? ¿Cuál fue el propósito por el cual vino a nosotros? No tenía por qué hacerlo. Él era Rey de Reyes. Él estaba en todo su derecho de quedarse en el cielo y no venir. ¿Para qué? Pero lo hizo porque nos amó a cada uno de nosotros. Porque Él se compadeció del hombre. Sin compasión, esta historia que nosotros estamos viviendo hoy día y lo que nosotros vivimos con Jesús es imposible que lo pudiéramos vivir. El tener esta intimidad con Jesús es imposible si no tuviéramos la compasión de Cristo hacia nosotros. Entonces, Jesús es compasión. Jesús se compadecía de la gente que andaba como ovejas sin pastor. Jesús se compadece del sufrimiento de estas personas porque estas personas están sufriendo y llorando por una familiar a quien amaba mucho. Jesús estaba observando el dolor y se está compadeciendo de esta gente. Y por eso lloró. Y es interesante que haya llorado. ¿Por cómo Dios va a llorar? Si lloró. Lloró movido a misericordia por la tristeza humana que significa estar sin esperanza. Pero a través del milagro que Jesús va a hacer, va a enseñarnos que sí podemos tener una esperanza ahora. Y que esa esperanza es nuestro mejor consuelo. Así es que me gusta saber que Jesús se compadeció y se compadece de mí y de ti. Y quiere consolarnos, ¿no? Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué cosa? Compadecerse. ¿De qué? ¿De nuestras fortalezas? ¿De nuestras flaquezas? Sino uno que fue tentado en todo, como todos nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente. Mira, Jesús vino. Marta fue corriendo a Jesús. Jesús la recibió. Está llegando a la aldea. María lo sale a recibir. Y Jesús la recibió. Ese es Jesús. Solo está esperando que corramos a Él en esos momentos difíciles. Solo espera que corramos a Él para recibir consuelo. Solo espera que corramos a Él en esos momentos que nos sentimos con un problema tan interno, tan feo, que me está amargando mi vida. Está esperando que corramos a Él y descansemos y se lo presentemos a Él. Y Él quiere tener compasión de mí, y la tiene. De hecho, la tiene. Entonces, una de las cosas que comprendí, porque antes era de los cristianos que decía, oye, pero si alguien muere, y es cristiano, se va al cielo, es alegría, pero después, ¿qué me pasó a mí? Uno cambia, ¿no? Entonces, vi en carne propia que realmente se sufre, aunque sean cristianos. Mis dos padres eran cristianos y creyentes piadosos. Sabía que estaban en la presencia del Señor, pero igualmente había dolor. Entonces, Jesús no se enoja porque lloramos por nuestros seres que han partido. ¿Cómo se va a enojar si Él también lloró? Él también lloró. Entonces, somos llamados a hacer lo mismo que está haciendo Jesús si nosotros somos sus discípulos. Romanos 12:15. Gozaos o gócense con los que se gozan, pero lloren con los que lloran. ¿Qué hacemos con los que están llorando, familia? A veces tratamos de consolarnos con palabras para que dejen de llorar. Y es un momento para que lloren. A veces el que quiero que no llore, yo soy el que quiere que no lloren, pero la gente, si llora es porque es tiempo de llorar.
Y nuestra parte, cuando mis hermanos lloran y están en una situación así, es llorar con ellos. No es que sea literal, no es que me voy a poner a llorar ahí, al lado de ellos, pero está diciendo que tengo que mostrar esa empatía con ellos, de ponerme de sus lados, de tener esa compasión por ellos. Y es triste porque yo veo muchos cristianos que en lugar de llorar con los que lloran, se enojan con los que lloran. La Biblia no dice enójate con los que lloran. La Biblia dice llora con los que lloran. Eso dice la Biblia. Eso es un discípulo de Jesús. Nunca te dice alégale a los que lloran, enójate con los que lloran. Y a veces nuestra religiosidad sale un poco a flote, ¿no? Si tú fueras un cristiano verdadero no llorarías. Y cosas como esas salen de nuestros labios. Jesús jamás dijo así. Jesús dice, nuestro modelo Jesús dijo, se puso a llorar con toda la gente que estaba llorando ahí. Jesús, siendo el creador de todo, lloró junto a la familia de Lázaro, con lágrimas de compasión. A diferencia de los que estaban contratados para llorar, a Jesús nadie lo contrató para hacer eso. Jesús le salió espontáneamente porque él sí siente compasión real, no como los que lloraban contratados para llorar en las funerales, que era un espectáculo, ¿no? Pero Jesús lo sintió desde adentro. Ahora, mira, vamos adelante. En el verso 37 tenemos una pregunta interesante. No podría, decía la gente, mira, los judíos lo que decían, no podría que abrió los ojos del ciego, imagínate, mira los que están aquí, mira los que llegaron al funeral, los que vieron que Jesús le abrió los ojos al ciego en Juan capítulo 9, y están aquí ahora, ¿no? No podía que abrió los ojos del ciego haber evitado otra vez, tiempo pasado, que Lázaro muriera. Sí, claro que lo podría haber evitado, pero Jesús quiere hacer algo mucho más grande. Y está en el verso 38 al 44. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido, otra vez. ¿Sabe lo que significa esto? Jesús profundamente conmovido quiere decir que algo de las entrañas. Se decía en la antigüedad que los sentimientos y las emociones estaban en los intestinos, estaban en la parte intestinal. No creo que estén tan lejos de la realidad, porque siempre que sentimos algo nos duele la guatita o algo, ¿te fijas? Por eso decían las entrañas, porque es como desde las vísceras, ¿no? Entonces Jesús, profundamente conmovido desde lo emocional también, ¿sí?, fue al sepulcro, que era una cueva, tenía una piedra, y en el 39 dice, quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal. Sí, ¿cómo no? 4 días. Porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije, si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea. O sea, Jesús no tenía para qué levantar la voz, simplemente lo hizo para que la gente pudiera escuchar. No tenemos que gritarle a Dios para que nos escuche. ¿Ok? Dice, pero habló en fuerte para que la gente lo escuche, dice, para que crean que tú me has enviado. ¿Cuál es la finalidad de este milagro y de cada milagro de Jesús? Probar que es el enviado del Padre. Esa es la finalidad. Tenemos que enfocar los milagros de Jesús en esa finalidad. Cada milagro que Jesús ha hecho tiene por finalidad mostrar, mira, yo soy Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. Soy el Hijo del Dios viviente. Cada milagro que hace Jesús, cada señal que muestra que Él es el Hijo de Dios. Para eso es. Finalmente, entonces, el 43 dice, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven o sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir.
Jesús nos está dando otra potente señal de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es enviado del Padre, que Él y el Padre son la misma persona y que esto es un testimonio potente para que crean en Él. Y es que para Jesús no hay nada, pero nada imposible. Da vida donde no hay nada de vida. ¿Ok? Y es importante. Por eso Jesús puede a nosotros darnos vida espiritual. Nosotros en Edén, gracias a Adán y el pecado, entró a todos nosotros. Y en Edén, nosotros fuimos creados trinos, al igual que Dios, ¿sí? Con cuerpo, con mente y con espíritu, ¿cierto? Cuando pecamos, murió una de esas partes, ¿cierto? Murió la parte espiritual. Y en realidad era como si fuéramos animales, ¿sí? La única diferencia es que podíamos razonar. Y esa parte murió. ¿Ok? Y cuando nosotros morimos, entonces ahora necesitábamos un milagro externo a nosotros para que esa parte volviera a vivir. Nosotros no la podemos hacer vivir. Entonces Jesús vino a hacerla vivir. Creyendo en Él, nuestra parte espiritual vive gracias al nuevo nacimiento y volvemos a vivir espiritualmente. Antes de eso, respiramos, pero no vivimos. Somos personas que gastamos oxígeno, pero no vivimos realmente. Pero cuando Jesús vino a nuestro corazón, esa parte vivió. Está mostrando Jesús aquí que podemos pasar de muerte a vida. Que esa es la forma de hacerlo. Que cuando creemos en Él, por eso Él dice, no crees, no te he dicho, María, Marta, no le he dicho que si crees van a ver la gloria de Dios, si crees lo van a hacer. O sea, si tú crees, vas a pasar de muerte a vida. Ese es el milagro. Hay un milagro en creer en Jesús. Y el milagro que se produce es que pasamos de muerte a vida. Aunque no hayamos presenciado ningún otro milagro. Yo le digo a gente, yo soy un milagro. ¿Sabe por qué? Porque yo era esto y esto. Y estaba muerto espiritualmente. Y hoy no lo soy. Y no por mí, por Jesús. Entonces, ¿cómo pasé de ser bueno para el copete? ¿Ya? Desordenado sexualmente. Con un gusto excesivo a la imagen y la fama. ¿Ya? Con una vida, y yo miraba a la mujer como un objeto para mí. Las usaba para mi beneficio. Entonces yo era todas esas cosas. Y se los digo para que un poco conozcan mi pasado. Y hoy, no. O sea, ¿qué pasó? No fui yo. Y por favor, eso tenemos que entenderlo, fue Jesús. Pasé de muerte a vida. Yo estaba muerto. Pero Él me dio vida. Porque creí en Él. Puse mi fe en Él. Y Él me dio vida. Ni hablar, pensar siquiera en que yo hoy iba a estar sentado aquí frente a ustedes y menos allá frente a la gente de Temuco. Y todo lo que ha venido de ahí para adelante, simplemente, es por la gracia de Dios. Mira, por eso es potente esto. Jesús es poderoso. Si yo no supiera que Jesús es poderoso, ¿sabes qué? Yo acá estoy perdiendo el tiempo. Yo sé que Jesús es poderoso y no estoy perdiendo el tiempo. Porque Dios quiere hacer algo en ustedes. Lo ha hecho y quiere seguir haciendo cosas. Y los quiere usar y nos quiere usar para que otras personas que eran como yo y como tú antes de venir a Jesús también puedan tener la posibilidad de cambiar y ser transformados. Esos son los milagros que quiero ver en este grupo. Esos son los milagros que quiero ver en Temuco y en Villarrica. Esa es la visión que el Señor ha puesto en mi corazón. Ver vidas cambiadas. Ver personas pasar de muerte a vida. Y toda la gloria es para Jesús. Si nosotros no lo podíamos hacer. Entonces, Jesús simplemente hizo lo que tenía que hacer. El poder lo tenía. ¿Qué tenían que hacer las personas estas? Quitar la piedra. O sea, la salvación viene de Jesús, sí, pero yo tengo que hacer algo también. Tengo mi parte. Tengo que creer.
Tengo que obedecer a la fe. Tengo que creer en Jesús. Y las personas removieron la piedra, ¿ves? Jesús lo podría haber hecho. O Jesús podría haber hecho que Lázaro pasara por sobre la piedra, sin problema. Pero Dios también quiere que nosotros también pongamos nuestra fe. Y ahí Él se mueve. La piedra fue movida. Y entonces Él grita, Lázaro, ven fuera. Alguien dijo, no recuerdo quién, pero me causó risa, pero pensaba, es verdad. Menos mal que dijo, Lázaro, ven fuera. Porque si hubiera dicho, ven fuera, sale todo el cementerio. Todo el cementerio, todos los muertos que están ahí salen a la vida. Porque es la palabra de Dios, es poderosa. Es su poder. Pero fue específico. Lázaro. No se movió nadie más que Lázaro. Porque esa orden era para él. Y lo hizo vivir a él. Entonces, esto nos está enseñando, familia, de que Jesús es Dios, es Emmanuel, es Dios con nosotros, que tiene el poder de dar vida a un muerto y tiene el poder de dar vida a los muertos espirituales. Efesios 2, 3 dice al 6, se los voy a leer. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí está la diferencia. No pero nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, tal como Lázaro. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Pasamos de muerte a vida. Ese es el milagro que Jesús hizo en nosotros. Y ese es el milagro que Jesús hace acá para mostrarle a las personas que ellos eran, o que Él era, el Hijo de Dios, y que ellos necesitaban creer en Él. Entonces, sin duda alguna, el que le recuperó la vista a un ciego, no solamente podría haber evitado que Lázaro muriera, sino que ahora resucitó al que había muerto. Derechamente. ¿Te das cuenta que si esperamos el tiempo de Dios, Dios puede hacer cosas más grandes de las que nosotros pensamos? Por eso, familia, mi mensaje esta tarde es: tengamos paciencia y corramos con paciencia la carrera. Va a venir el tiempo. Dios va a hacer algo grande acá en la ciudad. Va a ser en su tiempo, no en el nuestro, pero va a ser. Creamos en Él. Aferrémonos a Él. Y bueno, darle gracias a Dios nomás, porque un día nos llamó, ¿cierto?, por nuestro nombre, y dijo: hey, quiero que seas mío. Nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. Nosotros obedecimos a la fe, poniendo nuestra fe en Él, creyendo, y desde ese momento hemos sido parte de la familia de Dios. Y ahora sí vivimos. Y vivimos de verdad. Entonces, como vimos la semana pasada, ahora ya ni la muerte nos hace nada. Ya no puede hacernos nada, excepto darnos el pasaje para encontrarnos cara a cara con Jesús. Así que, familia, es un mensaje que nos da mucha esperanza, y que nos enseña también de alguna manera a esperar en el Señor, a ser pacientes y en esperar en que Él manifieste su poder entre nosotros. Aunque se demore, va a ser lo mejor. Jesús le dijo a los discípulos en el libro de Hechos al principio que tenían que esperar en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo no llegó al día siguiente, ni al segundo día, ni al tercer día. Empezaron a pasar los días. Los discípulos tenían que tener la paciencia de esperar el momento indicado para que venga sobre cada uno de ellos. Así que a esperar que Dios va a mostrar su poder, tarde o temprano, pero en su tiempo. Así que, familia, tenemos un Dios poderoso, un Dios que puede hacer que los muertos cobren vida. Así que
Gloria a Dios por eso. ¿Oramos?